Marido expulsa a su esposa. 5 años después, ella regresa en helicóptero con trillizos idénticos a él. La lluvia caía con una furia implacable sobre la pequeña y destartalada casa, azotando las ventanas de vidrio delgado como si quisiera unirse al torbellino de emociones que se desataba en su interior. Adentro, el aire estaba cargado de gritos y acusaciones amargas. Ricardo, un hombre de mirada dura y manos encallecidas por el trabajo en el campo, estaba de pie en medio de la humilde sala, su rostro contraído por la ira. Frente a él, Elena, su esposa, lo miraba con los ojos anegados en lágrimas, su cuerpo menudo temblando visiblemente. «Lárgate», rugió Ricardo, su voz resonando por encima del estruendo de la tormenta. «No quiero volver a verte en mi vida. Eres una cualquiera». Las palabras crueles e injustas golpearon a Elena con la fuerza de un latigazo. Se llevó una mano al vientre, un gesto instintivo, protector. Estaba embarazada de apenas unas semanas, un secreto que había planeado compartir con Ricardo esa misma noche, con la esperanza de que la noticia suavizara las tensiones que habían ido creciendo entre ellos. Pero ahora todo se había derrumbado. La discusión había comenzado por una tontería, un malentendido magnificado por el orgullo herido y las dificultades económicas que los agobiaban. Ricardo, consumido por los celos infundados y las habladurías de algunos vecinos malintencionados, había llegado a casa convencido de una infidelidad que solo existía en su imaginación. Elena había intentado defenderse, explicar, pero él se había negado a escucharla, cegado por una furia que lo transformaba en un desconocido. «Pero Ricardo, yo te amo. No he hecho nada», suplicó ella, su voz quebrada por el sollozo. «Mentiras. Todo son mentiras», gritó él, agarrándola bruscamente del brazo y arrastrándola hacia la puerta. «Vete con él, con quien sea que te haya metido esas ideas en la cabeza. No quiero a una mujer como tú bajo mi techo». Abrió la puerta de golpe y la empujó hacia la noche tormentosa. Elena cayó de rodillas en el barro, el frío de la lluvia calándole hasta los huesos, mezclándose con el frío aún más intenso de la desesperación que la embargaba. Miró hacia atrás, hacia la luz amarillenta que se filtraba por la puerta abierta, esperando, rezando por un atisbo de arrepentimiento en el rostro de Ricardo. Pero él solo la miró con desprecio y cerró la puerta con un portazo que resonó como el fin de su mundo. Sola, embarazada y expulsada de su propio hogar en medio de la noche y la tormenta, Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No tenía a dónde ir. Su familia vivía en un pueblo lejano y apenas tenía dinero para el pasaje. Sus amigas, ¿quién la acogería en aquellas circunstancias, marcada por la acusación de su marido? Se levantó con dificultad, el cuerpo dolorido y el alma rota. Caminó sin rumbo bajo la lluvia torrencial, las lágrimas confundiéndose con las gotas que resbalaban por su rostro. Cada paso era una tortura, cada ráfaga de viento un recordatorio de su desamparo. El secreto que llevaba en su vientre, la pequeña vida que crecía en su interior, se convirtió en su única razón para seguir adelante, en un ancla en medio de la tempestad. Después de lo que pareció una eternidad, encontró refugio bajo el alero de una tienda cerrada en el pequeño pueblo. Se acurrucó allí, temblando de frío y de miedo, hasta que los primeros rayos del alba comenzaron a despuntar en el horizonte. Con el poco dinero que llevaba encima, compró un boleto de autobús hacia la ciudad capital, un lugar desconocido donde esperaba perderse, empezar de nuevo, lejos del dolor y la humillación. Los primeros meses en la ciudad fueron una lucha constante por la supervivencia. Consiguió trabajo limpiando casas, fregando platos en restaurantes de mala muerte, cualquier cosa que le permitiera ganar unas pocas monedas para alquilar una habitación miserable en una pensión y comprar algo de comida. La fatiga del embarazo se sumaba al agotamiento físico y emocional, pero la imagen de su bebé, la certeza de que no estaba sola, le daba fuerzas para no rendirse. Fue durante una de sus visitas al dispensario público para un control prenatal que la vida le dio una sorpresa que la dejó sin aliento. La ecografía reveló no uno, sino 3 pequeños corazones latiendo al unísono en su vientre. Trillizos. La noticia, en lugar de alegrarla, la sumió en una angustia aún mayor.
¿Cómo iba a sacar adelante a 3 bebés ella sola en aquellas condiciones de pobreza extrema? Pero Elena era una luchadora. La desesperación inicial dio paso a una determinación férrea. Se juró a sí misma que sus hijos no pasarían las mismas penurias que ella. Trabajó el doble, ahorrando cada centavo, soportando el cansancio y las náuseas con una entereza admirable. Encontró apoyo en otras mujeres en situaciones similares, en organizaciones de caridad que le brindaron ayuda médica y algunos alimentos. Cuando finalmente llegó el momento del parto, dio a luz a 3 niños varones, pequeños pero sanos, 3 réplicas exactas de Ricardo. El mismo cabello oscuro y rebelde, los mismos ojos profundos y expresivos, la misma forma de la barbilla. Mirarlos era un recordatorio constante del hombre que la había despreciado y expulsado, pero también eran la prueba viviente de su amor, un amor que, a pesar de todo, seguía latiendo en algún rincón de su corazón herido. Los llamó Mateo, Lucas y Marcos. Criar a 3 bebés en la pobreza fue una tarea titánica. Hubo días en que Elena pensó que no podría más, días en que el hambre y el agotamiento la llevaban al límite de sus fuerzas. Pero bastaba una mirada a las caritas de sus hijos, una sonrisa desdentada, el calor de sus pequeños cuerpos acurrucados contra el suyo, para que encontrara la energía necesaria para seguir luchando. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Elena, con su inteligencia natural y su incansable laboriosidad, consiguió un trabajo un poco mejor en una pequeña fábrica textil. Aprendió rápido y pronto se destacó por su eficiencia y su dedicación. Ahorraba cada moneda, soñando con darles a sus hijos una educación, un futuro diferente al que ella había tenido. Los años pasaron volando, marcados por el esfuerzo y el sacrificio, pero también por la alegría indescriptible de ver crecer a sus 3 pequeños milagros. Mateo, Lucas y Marcos eran niños vivaces, inteligentes y, sobre todo, inmensamente unidos a su madre. Sabían, a pesar de su corta edad, todo lo que ella había luchado por ellos. Elena nunca les habló de su padre. No quería sembrar en sus corazones el rencor o la tristeza. Les contaba historias inventadas sobre un hombre valiente y bueno que viajaba por el mundo, prometiéndoles que algún día lo conocerían. Pero en su interior, la herida seguía abierta. El recuerdo de aquella noche tormentosa y la humillación de la expulsión seguían doliendo. Un día, mientras trabajaba en la fábrica, escuchó por casualidad una conversación entre 2 compañeras. Hablaban de un nuevo programa de becas para emprendedores ofrecido por una fundación filantrópica creada por un exitoso empresario que había comenzado desde abajo. Algo en la descripción del programa, en la historia del empresario, encendió una chispa en la mente de Elena. Siempre había tenido habilidad para la costura y el diseño. Durante años había confeccionado la ropa de sus hijos e incluso había hecho algunos arreglos para vecinas y amigas, ganando un dinero extra. ¿Y si esa era su oportunidad? Con una audacia que la sorprendió a sí misma, investigó sobre el programa. Preparó un pequeño proyecto, un plan de negocios para abrir un taller de confección de ropa infantil de calidad, utilizando materiales reciclados y empleando a otras madres solteras en situaciones de vulnerabilidad. Puso en ello toda su alma, toda su experiencia, toda su esperanza. Para su asombro, su proyecto fue seleccionado. Recibió una pequeña beca inicial y acceso a mentoría y capacitación. Elena se lanzó a la aventura con una energía renovada. Trabajaba día y noche, aprendiendo sobre administración, marketing, finanzas. Su pequeño taller comenzó a crecer, sus diseños a ganar reconocimiento. La calidad de sus prendas, su compromiso social y su historia de superación personal llamaron la atención de los medios locales. En menos de 5 años, lo que había comenzado como un sueño humilde se había convertido en una empresa próspera y reconocida a nivel nacional. Confecciones El Unei, un nombre que combinaba el suyo con el de sus hijos y que en lengua mapuche significaba regalo del cielo, era un ejemplo de emprendimiento exitoso y con conciencia social. Elena ya no era la mujer desamparada que había llegado a la ciudad con el corazón roto y el vientre lleno de incertidumbre. Era una empresaria respetada, una líder inspiradora, una madre orgullosa, pero a pesar del éxito,
A pesar de la estabilidad económica que tanto le había costado alcanzar, había un vacío en su vida, una cuenta pendiente. El recuerdo de Ricardo, la injusticia de su expulsión, la necesidad de que sus hijos conocieran a su padre, aunque solo fuera para cerrar un ciclo, seguían pesando en su alma. Un día, tomando una decisión que había pospuesto durante mucho tiempo, decidió que era hora de volver, no por venganza, no por rencor, sino por ella misma y sobre todo, por sus hijos. Quería que Ricardo viera en lo que se había convertido, que supiera que no la había destruido, sino que, paradójicamente, la había impulsado a ser más fuerte, y quería que viera a sus hijos, a esos 3 niños que eran la viva imagen de él. El regreso no sería como su partida. Ya no era la mujer humillada que había huido en la oscuridad. Ahora volvería con la cabeza alta, dueña de su destino. Y lo haría de una manera que Ricardo jamás podría olvidar. Alquiló un helicóptero, vistió a sus hijos, que ya tenían 5 años, con sus mejores ropas, trajes idénticos que resaltaban aún más su asombroso parecido. Les explicó, con la mayor delicadeza posible, que iban a conocer a alguien muy importante, alguien que había estado lejos durante mucho tiempo. Los niños, aunque un poco confundidos, estaban emocionados por la aventura. Mientras el helicóptero se elevaba sobre la ciudad, dejando atrás los rascacielos y el bullicio, Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo, expectación y una extraña melancolía. Estaba volviendo al lugar donde había sido más feliz y, a la vez, más desgraciada. Estaba volviendo para enfrentar su pasado, para cerrar una herida que había supurado durante demasiado tiempo. Y lo hacía acompañada de sus 3 mayores tesoros, la prueba irrefutable de su fortaleza y de un amor que ni la crueldad ni el tiempo habían podido extinguir. El pequeño pueblo donde Ricardo seguía viviendo apenas había cambiado en aquellos 5 años. Las mismas calles polvorientas, las mismas casas modestas, el mismo ritmo lento y cansino. El helicóptero, un artefacto insólito en aquel paraje rural, comenzó a descender lentamente sobre el campo abierto que se extendía detrás de la vieja iglesia, el único lugar lo suficientemente amplio para un aterrizaje seguro. El estruendo de las hélices atrajo la atención de los pocos habitantes que se encontraban en los alrededores, quienes salieron de sus casas con una mezcla de curiosidad y alarma. Ricardo estaba en su pequeño terreno, luchando con una azada contra la tierra reseca, intentando arrancar algún sustento de aquella parcela que cada año parecía volverse más ingrata. Su rostro estaba surcado por arrugas prematuras, sus manos eran ásperas y su mirada, antes dura y desafiante, ahora reflejaba una profunda amargura y una soledad mal disimulada. Desde la noche en que había expulsado a Elena, su vida había ido cuesta abajo. La culpa, aunque nunca la admitiera en voz alta, lo carcomía por dentro. Los primeros meses había intentado convencerse de que había hecho lo correcto, que ella lo había traicionado. Pero a medida que pasaba el tiempo, la ausencia de Elena, su dulzura, su risa, se hicieron insoportables. Las habladurías de los vecinos, que antes lo habían envenenado, ahora le sonaban huecas y maliciosas. Comenzó a dudar, a preguntarse si no se había equivocado, si no había sido demasiado cruel, demasiado rápido en juzgar. Intentó buscarla, pero sus esfuerzos fueron torpes y tardíos. Nadie sabía a dónde había ido. Se rumoreaba que se había marchado a la ciudad, pero la capital era un monstruo demasiado grande para un simple campesino como él. Se resignó a su soledad, a una vida gris y monótona, marcada por el trabajo duro y el arrepentimiento silencioso. Nunca volvió a tener pareja. Ninguna mujer podía llenar el vacío que Elena había dejado. Cuando escuchó el ruido creciente del helicóptero, levantó la vista con extrañeza. No era común ver algo así por aquellos lares. Dejó la azada y caminó hacia la cerca de su terreno, desde donde podía ver el campo detrás de la iglesia. Observó con una mezcla de asombro e inquietud cómo la imponente máquina descendía y las hélices comenzaban a detenerse lentamente. Del helicóptero, una vez que el polvo levantado por el viento se asentó, descendió una figura elegante, una mujer vestida con un traje impecable, gafas de sol de diseñador y un aire de confianza y sofisticación que no encajaba en absoluto con el entorno rural. Ricardo la observó acercarse
y a medida que lo hacía, su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. Había algo en su forma de caminar, en su silueta, que le resultaba dolorosamente familiar. Cuando la mujer se quitó las gafas de sol, Ricardo sintió que el mundo se detenía. Era Elena, pero no la Elena humilde y asustada que él recordaba. Esta era una Elena transformada, radiante, segura de sí misma. El tiempo había sido generoso con ella, acentuando su belleza natural, pero eran sus ojos los que lo dejaron sin aliento. Había en ellos una fortaleza, una determinación, pero también una tristeza profunda, una herida que, a pesar de todo, no había cicatrizado del todo. «Elena», susurró Ricardo, su voz apenas audible, ahogada por la conmoción. Ella se detuvo a unos metros de él, al otro lado de la cerca. Lo miró fijamente, sin decir palabra, permitiendo que él asimilara el impacto de su regreso. Pero la sorpresa de Ricardo no había hecho más que empezar. Detrás de Elena, descendieron del helicóptero 3 niños pequeños, 3 hombrecitos idénticos, vestidos con trajes a juego, que correteaban con la curiosidad propia de su edad, observando todo a su alrededor con asombro. Ricardo los miró, y luego volvió a mirar a Elena, y luego otra vez a los niños. Su mente luchaba por procesar lo que sus ojos veían. Eran la viva imagen de él. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos, la misma forma de la cara. Era como mirarse en un espejo que reflejara su propia infancia, multiplicada por 3. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Una respuesta que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Elena sonrió, una sonrisa triste, casi amarga. «Son tus hijos, Ricardo. Mateo, Lucas y Marcos. Tienen 5 años. Los mismos 5 años que han pasado desde aquella noche en que me echaste de casa como a un perro». Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la cerca para no caer. Hijos. Sus hijos. 3 hijos. Hijos que nunca supo que existían. Hijos que eran la prueba irrefutable de su ceguera, de su crueldad. Los niños, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos, se acercaron a la cerca, atraídos por la figura de aquel hombre que los miraba con tanta intensidad. «Hola, señor», dijo uno de ellos, el que parecía ser el más extrovertido, con una vocecita clara y segura. «Mi mamá dice que usted es alguien importante». Ricardo los miró uno por uno. Vio en sus rostros la inocencia, la curiosidad y un parecido tan asombroso con él mismo que le oprimió el pecho. Sintió una oleada de emociones contradictorias: asombro, culpa, un dolor agudo por el tiempo perdido y una incipiente, casi aterradora ternura. Yo no sabía», balbuceó dirigiéndose a Elena, suplicando con la mirada una comprensión que no merecía. «Claro que no sabías», respondió ella, su voz ahora firme, despojada de cualquier atisbo de la sumisión de antaño. «Estabas demasiado ocupado siendo juez y verdugo como para escuchar, demasiado ciego por tus celos y tu orgullo como para ver la verdad». Las palabras de Elena, aunque duras, eran justas. Ricardo lo sabía. No había defensa posible para su comportamiento. «He vuelto, Ricardo», continuó Elena, su mirada fija en él. «No para pedirte nada. No necesito nada de ti. He construido mi propia vida, mi propio éxito a pesar de ti, a pesar de todo el daño que me hiciste. He vuelto para que conozcas a tus hijos, para que ellos te conozcan a ti. Tienen derecho a saber quién es su padre, aunque ese padre sea un hombre que no supo valorar a su madre». Los niños escuchaban la conversación con atención, sus caritas reflejando una creciente confusión. Uno de ellos, el más pequeño, se acercó a Elena y le tomó la mano. «Mamá, ¿él es el hombre de tus cuentos? ¿El que viajaba por el mundo?» Elena se agachó y abrazó a su hijo. «Sí, mi amor, algo así. Solo que a veces los cuentos no son exactamente como nos los imaginamos». Ricardo sintió que se ahogaba. La inocencia de la pregunta del niño, la respuesta velada de Elena, todo era una puñalada en su conciencia. «Elena, yo lo siento», logró decir las palabras saliendo con dificultad, ahogadas por la emoción. «Lo siento tanto. Fui un necio, un monstruo. No hay día que no me haya arrepentido de lo que hice». Ella lo miró y por primera vez desde que había llegado, vio un atisbo de la antigua Elena en sus ojos,
una vulnerabilidad que el éxito y la fortaleza no habían logrado borrar por completo. Tus disculpas llegan tarde, Ricardo. 5 años tarde. Pero no he venido a escuchar disculpas. He venido a que enfrentes las consecuencias de tus actos, a que veas lo que perdiste por tu ceguera. Se hizo un silencio tenso, roto solo por el murmullo del viento y las voces curiosas de los niños, que ahora intentaban trepar la cerca para ver más de cerca a aquel hombre que tanto se parecía a ellos. Ricardo los observó, y una idea, una súplica desesperada, comenzó a tomar forma en su mente. Déjame conocerlos, Elena, pidió su voz temblorosa. Por favor, solo eso te pido. Déjame intentar ser un padre para ellos. Sé que no lo merezco. Sé que te fallé de la peor manera posible, pero ellos no tienen la culpa. Elena lo miró durante un largo rato, sopesando sus palabras, suplicando con la mirada. Vio en sus ojos un arrepentimiento genuino, una desesperación que iba más allá del orgullo herido. Vio a un hombre roto, consumido por la soledad y la culpa. La decisión no era fácil. Su corazón le gritaba que lo alejara, que lo protegiera a él y a sus hijos del dolor que aquel hombre podía causarles de nuevo. Pero también había una parte de ella, esa parte que nunca había dejado de amarlo a pesar de todo, que le susurraba que quizás todos merecían una segunda oportunidad. Y sus hijos merecían conocer a su padre, tener la oportunidad de formar un lazo con él, por más imperfecto que fuera. No será fácil, Ricardo, dijo finalmente, su voz cargada de una advertencia tácita. Tendrás que ganarte su confianza, su cariño y la mía. Tendrás que demostrar que has cambiado, que eres capaz de ser el hombre que una vez creí que eras. Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Ricardo. Haré lo que sea, Elena. Lo que sea, te lo juro. Elena asintió lentamente. Se giró hacia sus hijos que la miraban expectantes. Niños, dijo, su voz ahora más suave. Este hombre es Ricardo, y es vuestro papá. Los 3 niños abrieron los ojos como platos. Miraron a Ricardo, luego a su madre, y luego otra vez a Ricardo. Una mezcla de asombro, curiosidad y una incipiente alegría comenzó a dibujarse en sus rostros. Ricardo sintió que el corazón se le salía del pecho. Sus hijos lo estaban mirando, reconociéndolo, aceptándolo. Era más de lo que se atrevía a esperar. Abrió el destartalado portón de la cerca y dio un paso hacia ellos, hacia el futuro incierto que se abría ante él. Un futuro donde tendría la oportunidad, quizás la última, de redimirse, de reconstruir los puentes que su propia estupidez había dinamitado. Un futuro donde podría, con suerte y mucho esfuerzo, llegar a ser digno del amor de esos 3 pequeños milagros que eran la viva imagen de él y del amor que una vez había despreciado. El camino sería largo y difícil, lo sabía, pero por primera vez en 5 años, Ricardo sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad y estaba dispuesto a aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Los días que siguieron al impactante regreso de Elena y los trillizos fueron una vorágine de emociones y ajustes para Ricardo. La pequeña y tranquila vida a la que se había resignado se vio sacudida hasta sus cimientos. De repente, su humilde casa, antes un refugio de soledad y arrepentimiento, se llenó de las risas, los juegos y las inevitables pequeñas disputas de 3 niños de 5 años llenos de energía. Elena, fiel a su palabra, le dio a Ricardo la oportunidad de conocer a sus hijos, pero lo hizo con cautela, estableciendo límites claros. Ella y los niños se instalaron temporalmente en la única posada decente del pueblo, un lugar modesto pero limpio, dejando claro que su regreso no significaba una reconciliación automática ni un perdón inmediato. Quería que Ricardo se esforzara, que demostrara con hechos y no solo con palabras su arrepentimiento y su compromiso. Para Ricardo, cada día era un aprendizaje. Descubrió la paciencia que nunca supo que tenía mientras intentaba responder al interminable torrente de preguntas de Mateo, el más curioso de los 3. Aprendió a jugar a la pelota con Lucas, el más atlético, aunque sus músculos desacostumbrados protestaran al final del día, y encontró una ternura inesperada en los abrazos tímidos de Marcos, el más sensible.
quien a menudo buscaba consuelo en sus brazos después de algún pequeño rasguño o una discusión con sus hermanos. Fue difícil al principio. Los niños, aunque fascinados por la figura de ese padre recién descubierto, que tanto se parecía a ellos, también sentían la ausencia de los años perdidos, la extrañeza de una relación que apenas comenzaba a construirse. Hubo momentos de torpeza, de silencios incómodos, de miradas recelosas, pero Ricardo perseveró. Dejó de lado su trabajo en el campo la mayor parte del tiempo, dedicando cada instante a sus hijos, intentando recuperar a marchas forzadas el tiempo que su propia ceguera le había robado. Les contaba historias de su propia infancia en aquel mismo pueblo, les enseñaba los nombres de los pájaros y los árboles, los llevaba a pescar al río cercano, tal como su propio padre lo había hecho con él. Y en cada una de esas actividades sentía cómo los lazos invisibles que lo unían a sus hijos se fortalecían un poco más. Elena observaba todo desde una distancia prudente. Veía el esfuerzo de Ricardo, su dedicación, el brillo genuino en sus ojos cuando estaba con los niños, y aunque su corazón seguía herido, aunque la desconfianza tardaría en disiparse por completo, no podía negar la transformación que se estaba obrando en él. Ya no era el hombre orgulloso y celoso que la había expulsado, era un hombre humilde, arrepentido, dispuesto a todo por recuperar a su familia. Poco a poco, las barreras entre ellos también comenzaron a ceder. Comenzaron a hablar, no solo de los niños, sino también del pasado, de sus errores, de sus sueños rotos. Ricardo le contó de su soledad, de su arrepentimiento, de cómo la vida sin ella había perdido todo sentido. Elena a su vez le habló de su lucha, de sus miedos, pero también de la fuerza que había encontrado en sus hijos, de la mujer en la que se había convertido. No fue fácil. Hubo lágrimas, reproches, silencios dolorosos, pero también hubo momentos de comprensión, de perdón incipiente, de una renovada conexión que ambos creían perdida para siempre. La noticia del regreso de Elena y la existencia de los trillizos se esparció como la pólvora por el pequeño pueblo. Al principio hubo murmullos, miradas curiosas, juicios velados. Pero la dignidad de Elena, la alegría de los niños y el evidente cambio en Ricardo comenzaron a ganarse el respeto de la comunidad. Aquellos que antes habían alimentado los celos de Ricardo con sus chismes, ahora observaban con una mezcla de asombro y quizás un poco de envidia la reconstrucción de aquella familia. Un día, mientras paseaban por la plaza del pueblo, uno de los ancianos se acercó a Ricardo. «Hijo», le dijo con la sabiduría que dan los años, «a veces la vida nos da segundas oportunidades. No las desperdicies. Esa mujer y esos niños son un tesoro. Cuídalos». Ricardo asintió, conmovido por las palabras del anciano. Sabía que tenía razón. A medida que pasaban las semanas, la idea de que Elena y los niños regresaran a la ciudad comenzó a flotar en el aire. Ella tenía su empresa, su vida allí, pero también sentía que algo la ataba de nuevo a aquel pequeño pueblo, a aquel hombre que, a pesar de todo, seguía siendo el amor de su vida. Fue Ricardo quien tomó la iniciativa. Una tarde, mientras los niños jugaban en el río, se sentó junto a Elena en la orilla. «Elena», comenzó, su voz cargada de una emoción contenida, «sé que tienes tu vida en la ciudad, tu empresa, tu éxito, y no te pediría que renunciaras a ello. Pero yo no puedo vivir sin ustedes. No otra vez». La miró a los ojos y ella vio en ellos una sinceridad y una vulnerabilidad que la desarmaron. «He estado pensando», continuó él, Quizás yo podría ir a la ciudad contigo, podría buscar trabajo allí, aprender algo nuevo, lo que sea necesario para estar cerca de ustedes, para ser parte de sus vidas, para ser el padre que mis hijos merecen y el esposo que tú merecías tener». Elena se quedó sin palabras. La propuesta de Ricardo era un gesto de humildad y de amor que superaba todas sus expectativas. Ver al hombre orgulloso y terco que conocía dispuesto a dejarlo todo, a empezar de cero en un lugar desconocido, solo por estar con ellos, le demostró que su cambio era real, profundo. «¿Hablas en serio, Ricardo?», preguntó ella, sus ojos buscando la verdad en los suyos. «Nunca he hablado más en serio en mi vida, Elena», respondió él tomando suavemente sus manos. «Te amo, los amo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarlo.
Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad temblorosa, de una esperanza que renacía de las cenizas. La decisión no se tomó a la ligera. Hubo muchas conversaciones, muchos planes. Elena sabía que su empresa necesitaba su presencia en la ciudad, pero también sabía que sus hijos necesitaban a su padre y que ella necesitaba a Ricardo. Finalmente, encontraron una solución. Elena seguiría al frente de Confecciones Elunei, pero abrirían una pequeña sucursal en el pueblo, un taller que daría empleo a otras mujeres de la zona y que Ricardo podría ayudar a administrar, aprendiendo un nuevo oficio. De esa manera, podrían dividir su tiempo entre la ciudad y el campo, manteniendo lo mejor de ambos mundos. El regreso definitivo de Elena y los niños a la casa de Ricardo, aquella misma casa de la que había sido expulsada 5 años atrás, fue un momento cargado de simbolismo. Ya no era la casita destartalada y triste de antes. Con el dinero que Elena había ganado y el esfuerzo de Ricardo, la habían remodelado, pintado, llenado de luz y de vida. Era un hogar de nuevo, un hogar para una familia que había encontrado el camino de regreso a través del dolor, el arrepentimiento y el poder inquebrantable del amor. Los años que siguieron no estuvieron exentos de desafíos, como en cualquier familia, pero Ricardo y Elena los enfrentaron juntos, unidos por un lazo que se había fortalecido en la adversidad. Él se convirtió en un padre dedicado y amoroso, compensando con creces el tiempo perdido. Aprendió a controlar su temperamento, a escuchar, a confiar. Elena, por su parte, aprendió a perdonar, a abrir su corazón de nuevo, a permitirse ser feliz. Los trillizos crecieron rodeados de amor, con la seguridad de tener un padre y una madre que los adoraban. Conocieron la historia de su familia, la tormenta y la reconciliación, y aprendieron el valor del perdón y de las segundas oportunidades. A veces, en las noches de lluvia, cuando el viento azotaba las ventanas, Elena se acurrucaba en los brazos de Ricardo y recordaba aquella otra noche tormentosa, la de su expulsión, pero ya no sentía el frío de la desesperación, sino el calor de un hogar reconstruido, la certeza de un amor que había sobrevivido a la prueba más dura. Ricardo, por su parte, nunca olvidó la lección. Cada vez que miraba a Elena, a sus 3 hijos, réplicas exactas de él mismo, sentía una gratitud inmensa por aquella segunda oportunidad que la vida, de la manera más inesperada, le había concedido. El helicóptero que había traído de vuelta a su esposa y a sus hijos no solo había aterrizado en el campo detrás de la iglesia, había aterrizado directamente en su corazón, trayendo consigo la redención, la esperanza y la promesa de un futuro donde el amor, finalmente, había triunfado sobre el orgullo y el error.